empezar, que ya ha pasado yo creo que un tiempo prudencial, ¿no?, para que podamos arrancar esto. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Gracias por, como decía Miguel Río, gracias por estar aquí. Y nada, vamos cerrando el primer curso de la Facultad Valente. Esperemos que no sea el último. Y con esta tercera mesa del ciclo que iniciamos hace 3 semanas, que se llama Valente Naciente Sombra. Hemos querido hacer un homenaje a José Ángel Valente, tocando y aprendiendo cosas con grandes conocedores de su obra y de su pensamiento. Tuvimos aquí la primera mesa, tuvimos a Fernando García Lara, a José Andújar Almansa y a Francisco Escobar, que nos hablaron del pensamiento de Valente, de su pensamiento comprometido con la literatura, de su gusto y de su hacer con la música, ¿no? Yo creo que fue una mesa muy interesante. La semana pasada tuvimos a Las Alas, Jordi Doce y Agustín Fernández Mayo, que nos hablaron de la poesía de Valente, también desde unos puntos de vista muy diferentes y muy interesantes. Y hoy vamos a hablar de frontera, ¿no? Se llama Frontera esta mesa. Ahora Isabel os comentará o hablará un poco de quiénes son nuestros 3 intervinientes, que son todo un lujo, ya lo adelanto, y de qué significa esto de frontera, ¿no? Un concepto muy valenciano. Simplemente deciros que la semana que viene ya cerramos definitivamente este primer curso. Va a ser a las 8:30 en los Aljibes Árabes, está aquí muy cerquita. El jueves a las 8:30 vamos a tener a la cantadora Sonia Miranda con el guitarrista Antonio Luis López, que nos van a cantar por Valente, ¿no? Va a ver, ya sabéis la conexión que tenía Valente con el flamenco, tanto en su gusto personal como en su influencia literaria, ¿no? Bueno, pues vamos a tener un final de fiestas que yo creo que es apropiado a todo este año tan intenso que hemos tenido de poesía y de rendirle tributo a José Ángel Valente. Nada, yo os dejo con Isabel, que os va a presentar a estos 3 pedazos de ponentes, y yo me voy sentando. Bueno, buenas noches. Sí, como dice Miguel Ríos, efectivamente, bienvenidos y gracias por estar aquí. Como ha dicho Raúl, los ponentes que nos acompañan efectivamente son los 3 muy brillantes. La primera, Elsa Paredes, que a pesar de su juventud, y leo para no... tiene un currículum verdaderamente brillante. Sus campos de interés son la poesía contemporánea y la relación de la palabra poética con la música y con la pintura. En el 2016 recibe el premio como mejor tesis de doctorado de la Universidad de Trento con la tesis Los caminos ekfrásticos de la palabra al borde de la visión, Valente, Durero y el ovillo negro de Interior con figuras. Tiene también la tesina José Ángel Valente y el universo de Quetzalcóatl, los fondos míticos de la palabra y la resurrección de la materia. Ha dado numerosas conferencias, solo leo algunas porque ya digo que los 3 tienen un currículum muy extenso, entonces la hora la ocuparía solamente con su producción, ¿no? Valente, Tapies y la materia del paisaje. Es que voy traduciendo porque, bueno, Valente y Alberto Durero, porque has trabajado mucho Valente y Durero fundamentalmente, ¿no? Valente y Beethoven, es decir, en este caso la frontera sería entre la poesía, la palabra poética y las otras artes, fundamentalmente la pintura, pero también la música, ¿no? Tiene también numerosas publicaciones. Bueno, en fin, quiero que nos quedemos con eso, ¿no? Con su estudio de la palabra poética de Valente en relación con otras artes. Bueno, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros y bienvenida. El segundo ponente es Massimo Risante, que es poeta, ensayista y traductor. Desde el 92 hasta el 97 forma parte del Séminaire sur le roman européen, dirigido por Milan Kundera. Desde el 94 colabora en la revista L'Atelier du Roman, también de París. En el 99 va a publicar su primer libro de poesía, no quiero ir muy deprisa, Lettere d'amore a altre rovine. En el 2005 traduce El telón de Kundera, bueno, ha traducido varias obras de Kundera, y en el 2007 saldrá su segundo libro de poemas, Nessuno, y su ensayo sobre la novela El albero. Bueno, traduce, como he dicho, varias obras de Kundera, también Un encuentro.
y publica en el 2009 su ensayo Non siamo gli ultimi. Ha editado a Broch, a Torga, a Lamborghini, en fin, a diferentes autores. Es que voy saltando. En 2013 publica su tercera obra poética, Scuola di Calore, que seguramente que os suena, bueno, a los que sois muy jóvenes no lo sé, y sigue traduciendo obras de Kundera. En el 14 edita la obra de Juan Goytisolo, la novela, Exiliado de aquí y allá, y en el 15 se va a traducir, tiene la traducción española de No somos los últimos, de Carmen Ruiz de Apodaca, con el prólogo de Juan Goytisolo. Bien, ha dirigido la colección Biblioteca de Poesía, ha publicado numerosas antologías poéticas, entre ellas la de Valente y la de Ferraté, la de Gabriel Ferraté. Y él es profesor de literatura italiana contemporánea y literatura comparada en la Universidad de Trento. Bien. Por último, hablará Miguel Gallego Roca. Muchos de vosotros sois alumnos suyos, o sea que ya lo conocéis de primera mano, ¿no? Es crítico literario, ensayista y profesor de literatura en la Universidad de Almería. Dentro del ámbito académico destacan sus aportaciones a la teoría y a la historia de la traducción literaria. Bueno, me salto muchas cosas. Bueno, es que vamos a ver, traducción y literatura, poesía importada, poesía en traducción, historia de la traducción en España. Bueno, ha trabajado en la traducción. En cualquier caso, en los últimos años se ha interesado por la literatura de los siglos XX y XXI. Perdón. También en la historia de la traducción de España y Latinoamérica. Ha colaborado en diferentes revistas españolas e internacionales. Ha coordinado diversos números de revistas, también como el Atelier du Roman o Nueva Prosa, dedicados a la novela latinoamericana de principios del XXI. Es también autor, como muchos sabéis, del blog literario de creación y crítica La Universidad del Desierto, que os recomiendo, y algunas de sus publicaciones más recientes versan sobre todo sobre el poeta José Ángel Valente. Bien, os dejo con ellos, como veis. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias por esta generosa presentación. Y quisiera agradecer a la Universidad de Almería por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Con mi intervención, que titularía Cohabitar el espacio de la obra Valente y los senderos ekfrásticos de interior con figuras, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la influencia de la pintura en el poemario Interior con figuras. Evocación del no lugar de la poesía. Así se presenta uno de los poemarios valentianos más difíciles de clasificar y quizá menos estudiados. Creo que a él se llega únicamente tras un largo camino, que debe ser de peregrinaje, como quieren los cuentos antiguos, donde los no lugares surgen sin anunciarse y se encuentran sin otra explicación que la de haber viajado. El poemario sería, en efecto, el resultado del progresivo alejamiento de Valente de cualquier sendero precedentemente trazado, de cualquier posición o convención compartida con su generación que no sea la de la lucha contra la palabra misma y la conciencia de enfrentarse a un lenguaje, decía el poeta, asediado, ocupado. El poeta decía un lenguaje ocupado militarmente. En la cátedra José Ángel Valente de Santiago de Compostela encontré casi todos los manuscritos del poemario y sus fechas de composición. Y entonces me fueron más claros los caminos emprendidos por el poeta y sus giros cada vez más estrechos alrededor de la palabra interior que el poeta iba descubriendo y rescatando en esos años. Fue clara sobre todo su deuda con la pintura y con la música. La gestación de Interior con figuras tuvo lugar entre 1972 y 1976. Los años 70 son años de una más intensa aproximación del poeta a las artes visuales y también a artistas como Luis Fernández, por ejemplo, quien conoce en 1972, a Antoni Tàpies, que como sabemos homenajeará en diferentes ocasiones,
Baruch Salin, a quien también conoce en 1975 en ocasión de una exposición, y muchos otros artistas. El diálogo del poeta con la obra de arte es en este poemario una especial iniciación a una nueva forma de ver más tersa, que acabará condicionando su mirada interior como más clarividente y fundamental para el descubrimiento de ese territorio nuevo al cual el poemario está dedicado. Desde un punto de vista cronológico, para llegar a concebir territorio, poema programático del entero poemario, Valente necesitó concebir primero muchos otros poemas de Interior con figuras, como por ejemplo Poética, Lázaro, Compañera de hoy y Realidad de la mañana. Necesitó la música, como la de Beethoven, como testimonia el poema Arieta op. 111, pero necesitó sobre todo una secuencia de imágenes heterogéneas y visionarias que incluye el Guernica de Picasso, los talismanes de Luis Fernández, lo blanco de la cerámica china, cómo no hallar alrededor de la figura sola lo blanco, escribe. El ojo que sube hacia el infinito de una litografía de Odilon Redon, secreto y súbito y continuo, el ojo como un extraño globo sube hacia lo infinito. La mirada visionaria del ángel de la melancolía, de un grabado de Durero, miraba desde dentro de la luz de un sueño, como el ángel andrógino de la melancolía, escribe. Y el caballero mortal, acompañado por la muerte, que es una muerte iniciática, y dirigido hacia el castillo del fondo, el castillo del conocimiento y otros símbolos de esa antigua representación que Valente encontró rescatada eternamente por este grabado de Durero que se llama El caballero, la muerte y el diablo. Entonces se abrió la visión consciente del territorio interior de su palabra. Este último poema me interesa mucho, sobre todo por sus últimas palabras, que son una pregunta. Vamos a leerlo. Caballero mortal, si el aire baja desde vuestra cabeza hasta la noche, si en el oscuro guantelete el hierro ha corroído al fin la flor, y si la muerte hila trasera en el arzón su ovillo negro, decidme dónde hemos de alzar aún sobre la luz los rotos estandartes. El camino en el territorio de Interior con figuras fue sobre todo una forma de interrogar esa luz, de dejarse visitar por sueños generadores de miradas, como los del ángel de la melancolía, de recoger permanentes residuos del inconsciente, como los símbolos de Luis Fernández. Descubrió Valente en las antiguas representaciones y en las pinturas restos de preguntas ya formuladas, viejos estandartes que intentó alzar nuevamente hacia la luz para exorcizar las sombras. Descubrió que a través de ellos el buceo dentro de su palabra podía ser más inmediato, por una parte, y también más largo, pero que a la vez que le proyectaba en lo más profundo de su palabra, también le obligaba a un encuentro cada vez más extremo con un sobrecogedor otro de sí, o al contrario, le exigía infinitas horas de espera
frente al silencio, frente a la nada, como por ejemplo los arqueros de Heidegger, de los cuales habla Valente. Entonces, la voz de lo otro, por una parte, y la identificación con este silencio, con la nada, por otro, son unas de las causas de esa fractura, tanto interior como exterior, que su palabra empieza a exhibir, como una herida profunda que en su palabra abre a la percepción de un espacio otro. Es ese claro o lugar abierto que Heidegger había descubierto en medio de lo ente, dice, y que a la vez, escribía, rodea a todo lo ente como esa nada que apenas conocemos. Escribía Heidegger según el mismo principio por el cual para Valente lo blanco se halla alrededor de la figura sola. La extraña dinámica a la que este deslizamiento dentro y alrededor de la raíz de la obra obliga la mirada del creador es fautora de una constante pérdida y reencuentro del centro, en el cual a su vez el creador mismo se encuentra y deja de reconocerse. Esta danza genera huecos en los que la materia precipita como pruebas de saltos al vacío, senderos interrumpidos que señalan las franjas del lenguaje o esos hilos sueltos después de los cuales la materia, escribía Valente, queda deshecha, que llevan inexplicablemente al mismo dónde o espacio imposible en el cual toma asiento el ser plural y uno que similarmente Octavio Paz había descubierto en las esculturas de Chillida. Octavio Paz decía, el espacio es un donde quiera que estemos en nuestro donde, no obstante, estamos separados. El espacio es lo que está más allá, el otro lado. En efecto, en esa interminable aventura que es la obra, o sea, la experiencia del donde, del habitarse a sí misma y de la frontera del yo, la palabra valentiana promete entregarse no solo al espacio del enigma de su interior, sino y sobre todo a esa experiencia desbordante de la que interior con figuras es solo el preludio, el enfrentamiento a la obra. Porque las sombras de las que lo abierto se alimentan, decía Valente, son como zonas de otredad que sustraen terreno a la conciencia del yo y le devuelven su propio espacio como tierra ajena. Siempre Octavio Paz decía, es una erosión continua. A la vez que penetro en mí, me alejo de mí. Yo mismo soy mi lejanía. Bien, en este exilio interior, imprescindible para toda palabra que quiera producir conocimiento y no simple comunicación, en el cual se consagra la otredad de la obra de arte, de la creación, cohabitar el espacio de la obra significa reconocer su independencia, su materialidad, su ser ajena a nuestro cuerpo. Es un juego mortal entre el observador y las sombras que sobre ese claro descubierto él mismo proyecta, revelando y ocultando alternativamente la verdad última, en la que finalmente observador, creador y obra coinciden. Es, según Heidegger, el extraño antagonismo de la presencia. Para mí es una de las expresiones más hermosas acerca de la extenuante relación de la palabra consigo mismo y a la vez con la obra de arte, frente a la cual
como un espejo de Narciso, la primera ensaya materialmente y de alguna forma también exorciza la experiencia de ese otro de sí, que es el ser obra. Ser obra significa ser juez y testigo del Creador. Esta vez quisiera recordarles una pregunta de Chillida, quien decía: ¿no es el arte algo que le ocurre al hombre ante sí mismo y ante un testigo implacable, la obra? Bien, el diálogo del poeta con la obra de arte sería una forma de acercarse a ese espacio que encuentra habitado por sí mismo, pero que no reconoce del todo. Ahí la obra le devora y a su vez no le reconoce. Es una lucha de estandartes rotos alzados hacia la luz y derrumbados en la caída de la noche. Un combate primigenio entre lo que se abre y lo que permanece encubierto. O también, como decía Zambrano, una lucha verdaderamente agónica entre la opacidad y la diafanidad, entre la trascendencia y la corporeidad que la retiene. Es una corporeidad de un hacerse materia o manifestación de la materia en los huecos dejados por la visión. Vacío de la palabra, matriz materia, habría escrito Valente, recordando la reducción de la palabra o del entero lenguaje a la plástica neutralidad de la arcilla, a la germinal rugosidad de la tierra, a la imprevista manifestación de la luz. Creo que fue en buena parte la experiencia de la obra de arte a llevar la poesía de Valente en esos años por senderos cada vez menos convencionales, caminos nuevos o tal vez olvidados, hechos de limos, como dice Valente, de laberintos escondidos en la palabra, me gusta recordar esta imagen, la de la piedra, de la cual habla mucho Valente, de estas piedras de lugares sagrados que señalan espacios adormecidos en los cuales despertar. Y la muerte con su flor, como leemos en el poema, o continua voz aciaga en los espejos, son otros versos de Interior con Figuras, como única compañera del viaje, compañera de hoy, dice otro poema de Interior con Figuras, que como en el sueño dureriano conduce el poeta hacia ese monte o altos escollos del Finisterre, después de los cuales dicen, empieza otro mundo. Ontología. No había prácticamente nada y sigue no habiendo prácticamente nada de Valente en nuestro bel paese, en Italia, ¿no? Elsa, no tenemos prácticamente nada. ¿De traducciones? Sí, no, hay algo, pero en revistas escondidas, en editoriales perdidas. Y eso ya era, para mí era una interrogación, es decir, ¿por qué no hay nada sobre Ángel Valente? Bueno, es un problema antiguo, es decir, que yo, desde cuando soy prácticamente adulto, me pregunto por qué no hay relaciones importantes entre España e Italia. Bueno, puede ser que Fernando puede decirme algo sobre eso, pero yo no sé por qué dos países que son muy cercanos en todos los sentidos, al final no... Bueno, sí,
los historiadores me dicen que España, bueno, tuvo una historia muy diferente, pero muy diferente hasta un cierto punto, porque el fascismo, la guerra civil, más o menos. Bueno, de todas maneras, si vamos a ver un poco la historia entre, bueno, las relaciones literarias verdaderamente importantes entre Italia y España, prácticamente hay solo un momento, una edad del oro, que es la edad en los años 30 y 40, cuando los poetas herméticos y los críticos herméticos italianos publican muchísimas poesías, traducen muchísima poesía de la generación del 27. Y todavía hoy, y no pienso, Elsa puede corregirme, puede ser, pero y pienso que todavía hoy los lectores de poesía española italianos son fijados a esta generación. Es decir, que no creo que un lector también culto italiano conoce la poesía española de la segunda mitad del siglo. ¿Qué dices? Es verdad, ¿no? Desgraciadamente es verdad. Y entonces, en este panorama, donde se conoce prácticamente Lorca y puede ser Salinas o bueno, porque al final siempre es así, bueno, fue siempre así. Si hay poetas importantes de un país o críticos importantes de un país que se ocupan de la poesía de los otros, entonces se crea un círculo de lectores, como se creó en los años 30 y 40. Después, a partir de los años 50, prácticamente no recuerdo escritores, críticos, poetas importantes italianos que se interesaron a la poesía española de la segunda mitad. Y Valente empieza en los años 50, ¿no? Prácticamente. Bueno, entonces, primera cosa, bueno, para mí era muy importante publicar la primera, porque es una colección de primeras antologías de poetas extranjeros en Italia. Y una de esas antologías es de José Ángel Valente. El traductor es el profesor de Elsa y es un colega, es Pietro Taravacci, que es un traductor estudioso, erudito, importante, italiano, que desde mucho tiempo, ¿no?, se dedica a lui también a la traducción de los poemas y también de la traducción de los ensayos. No hay que olvidarlo eso, porque Valente es un gran poeta y también un gran ensayista. Eso como editor, decimos, la primera cosa. La segunda es como crítico, decimos, como crítico literario italiano. Si vamos a ver, yo leí con mucho gusto el libro de Valente, el libro de traducciones, ¿no? Cuaderno de versiones. Bueno, ¿dónde tradució? Bueno, él lo llama versión. Bien. Sí, Haroldo de Campos lo llamaba traducción. Entonces, los poetas que traducen los poetas es todo un capítulo, ¿eh? Todo un capítulo, sí. En el próximo año puede ser. Los traductores que traducen los poetas. En Italia es un capítulo. Sí, un capítulo muerto. Porque no hay más poetas que traducen poetas. Bueno, muy pocos. No, en general. En Islandia sí. Pero en Italia no hay. Prácticamente, ¿por qué? Bueno, porque el traductor se convirtió en una profesión. Los poetas traducían, los otros cuando el traductor no existía como profesión. Y eso obligaba al descubrimiento. ¿Por qué ahora se descubre mucho menos? Porque el poeta no es más traductor, es decir, dejó de ser un traductor, entonces no descubre los otros. Valente es un maestro también eso, porque poeta, ensayista y traductor, es decir, construyó, como yo pienso siempre, porque hay una poética de la traducción, en el sentido no teórico, hay una poética de la traducción porque el artista, el poeta, cuando elige los poetas o los escritores que quiere traducir, prácticamente
construye su poética. Yo creo que se puede construir, lo dicen los críticos, ¿no? No lo digo solo yo, que se puede construir perfectamente la poética de Valente a través de las traducciones que ha hecho. Bueno, para Italia hay un poeta, Montale. No hay otros, ¿no? Prácticamente. Es el erudita, no estoy... Es decir, ella conoce todo, yo soy un poeta que leyó un poeta al final, entonces no soy un erudito, pero creo que hay Montale. Y, en realidad, si uno conoce un poco Montale y empieza a leer Valente, sí, claro, hay una afinidad importante, Es decir, ayer yo y Miguel nos interrogamos sobre cuál poeta italiano podría ser un poeta afín, ¿no? Puede ser Montale, ¿no? Bueno, el Montale, eso es el segundo punto del crítico literario, el Montale hasta un cierto momento, hasta una cierta altura, hasta un cierto tiempo, porque Montale a partir de los años 70, es decir, cuando justamente Valente, como decía muy bien Elsa, puede ser a través de las otras artes, abre puertas, ventanas, porque los años 70 es el momento más duro, más peligroso. Es decir, los poetas de los años 70, creo que la década de los años 70 es la más complicada, la más difícil y al mismo tiempo la más ejemplar. Porque, ¿qué hace Montale en los años 70? Montale deja la poesía. De un cierto sentido, deja la poesía, es decir, que la poesía de Montale se convierte en una suerte de prosa, de fragmento, pero no en el sentido de Valente. El fragmento de Valente es el fragmento que todavía busca el esencial. El fragmento de Montale es un poco el fragmento de Pasolini, es decir, el fragmento que deja el esencial de la poesía, es decir, no hay metafísica, la palabra no puede decir a nosotros la verdad. No, al final la poesía puede convertirse en algo como una prosa cotidiana con versos, pero al final, bueno, de una manera mucho más exagerada, se puede decir Pasolini, ¿no? Que se convirtió, después empezó como un poeta provenzal de la Provenza, ¿no? Y terminó acabando su carrera poética con versos prácticamente que eran muy similares a sus artículos de periódico. Eso para decir la caída, ¿no? La caída de la confianza del poeta en la palabra. Esta confianza que, se puede decir, Valente nunca dejó. Eso es muy importante. Y por eso digo, como lo decía Miguel ayer, que desde el punto de vista crítico literario, en el panorama poético italiano de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años 70, no hay un poeta como Valente en Italia. Es decir, no hay lo que yo ayer y hoy creo que puedo repetirlo, se puede decir el contrapeso, ¿no? Lo llamo un poeta del contrapeso, sea respecto a lo que pasaba en los años 60-70, es decir, la vanguardia, en España también, ¿no? Él lo dice claramente, y, por supuesto, respecto a la poesía realista que surgió ya a partir de los años 50 y que continuaba, que se convertía en poesía política en los años 60-70. Entonces, Montale, por ejemplo, frente a todo eso, es como ¿cómo se dice? Miguel, ayúdame. En el ajedrez, el rocco. El rey, ¿no? El poeta, el rey, ¿qué hace? No puede más luchar, no puede más continuar. Bueno, el rey se arroja. Y al final sucede eso. Y Valente no se arroja, para nada. Pero Valente tiene algo que nosotros, es decir, que los poetas italianos no tienen. Eso está clarísimo. Es decir, yo
he reflexionado sobre eso, es decir, ¿por qué Valente al final encuentra una posibilidad, un camino, que en Italia no se encuentra? No encontramos, y de todas maneras los poetas italianos no encontraron. Porque Valente tiene una tradición que la poesía italiana no tiene. Uno, la mística. Y nosotros no la tenemos. Como decía, claramente, también Massimo Cacciari, Massimo Cacciari fue un amigo no es mal, es un recuerdo, pero no es mal. No me gusta muchísimo Massimo Cacciari, pero en este caso, bueno, fue un amigo y dice algo que creo es muy, muy correcto, es decir, que la tradición italiana poética tiene Francisco, tiene el Cántico de las Criaturas, ¿no? Que no tiene nada que hacer con la tradición mística española. Santa Teresa, San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz, no lo tenemos. Entonces no tenemos esta posibilidad no tenemos esta raíz, que fue fundamental, parece, y cada vez más. Si la antología es una antología cronológica, y un lector de poesía bastante culto se da cuenta de eso, ¿no? Que cada vez más la raíz mística es siempre muy... Y al final lo dice él, de una manera clarísima, cuando dice por qué la experiencia poética y la experiencia mística coinciden, ma lo dice de manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, creo que es eso. Valente fue un contrapeso magnífico en una época, para mí, la más difícil de la poesía, porque a partir de esta época los poetas empezaron a desmayarse. Sí, no, ¿dónde hay? No? Empezó ¿dónde son los poetas? ¿No? ¿Dónde son? A partir de los años 70. A partir desde cuando los poetas se dieron cuenta que la palabra poética no tenía más la fuerza. Lo que Valente nunca dijo al final. Probablemente había esta raíz y además otra puerta que él abrió, no soltanto la lírica mística española. Bueno, el hecho que en España, la historia de España es la historia de raíces diferentes que en Italia no tenemos. Entonces la raíz judía, la raíz árabe, la raíz católica y la posibilidad de una suerte de conjunción, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Que en Italia no es posible, no hay poetas que puedan hacer eso. No se puede porque no la tenemos, esta historia, entonces no se puede. Y tercero y último punto, la mirada de la madre patria hacia las colonias. Sí, porque es evidente que hay, Elsa ha citado a Octavio Paz, pero podríamos citar otros grandes poetas latinoamericanos. Entonces hay tres posibilidades que él hizo abrir, digamos, tres puertas que en Italia no se podían abrir. ¿Por qué no se podían abrir desde el punto de vista histórico? Tercer punto, como poeta. Bueno, como poeta, está muy claro que como poeta hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, ¿no? de Valente. Eso no es un juicio crítico, es un juicio de gusto. Y lo que me gusta quiere decir también lo que puede ser transmitido hacia hoy y lo que yo puedo asumir, ¿no? de su obra poética, de su pensamiento. Justamente las cosas son muy, muy cercanas. Bueno, lo que me gusta es que la aptitud desde el principio es una aptitud antiretórica y antiromántica, decimos.
antiretórica en el sentido que no juega, ¿no? No es alguien que quiere jugar con las palabras, ¿no? Y lo dicen muchas veces. Lo que me gusta es que es un moderno antimoderno, como todos los grandes del siglo XX, que son modernos, modernistas, pero siempre tienen una mirada crítica, antimoderna. Entonces no es un entusiasta de las vanguardias, de las neovanguardias, tampoco de toda poesía ideológico-política. Eso no quiere decir que no tiene cuenta de lo que pasa en la historia. Claro que no, pero no es un modernista antimoderno. Y busca un camino antisentimental, antiromántico. Aunque la presencia de Hölderlin para mí es bastante importante. Pero es verdad que Hölderlin, no sé si se puede... Bueno, es un romántico, pero es también un loco, ¿no? Al final. Y puede ser que la locura, yo lo dije a Miguel eso, ¿no? La última poesía de Hölderlin es la poesía no de la locura, pero es la poesía de la quietud. Es decir, de alguien que no le interesa más a nada del mundo. Es decir, la gente no va a su casa en la torre y bueno, él recibe todo el mundo, empieza a tocar el órgano, después va paseando en la naturaleza y es como si alguien que se ha reconciliado de una manera absoluta con la naturaleza. Es decir, que es un poco... Hölderlin vivió de una manera física, aunque en la locura, pero puede ser que fue el solo poeta que vivió esa quietud, esto sentirse en propia casa, que, bueno, Valente lo dice siempre, ¿no? El poeta hay que, al final, que tenemos que, el objetivo es sentirse en la casa. Bueno, Hölderlin lo obtuvo cierto, pero para obtenerlo hay que pasar una frontera. Bueno, que es la frontera que la única probablemente que Valente no pasó y no pudo pasar normalmente. En ese sentido, hay lo que no me gusta. Es decir, entiendo el camino de Valente, entiendo lo que ha hecho y probablemente es prácticamente uno de los raros poetas que pudo hacer eso. También en relación, por ejemplo, a la poesía italiana, no tenemos un Valente, no tenemos un contrapeso de un gran poeta como Valente, eso está claro, pero hay un problema para mí, eso es un problema mío, es decir, como alguien que escribe, como decía, Elsa decía, ¿no? La palabra que no comunica. Eso, tengo un problema con la poesía así, es decir, el problema de la poesía que se hace problemas. Tengo un problema con la poesía que se hace problemas. No sé por qué tengo ese problema con la poesía que se hace un problema de sí mismo, que se convierte, no, que se interroga. Es decir, la poesía que constantemente se interroga su tarea. Eso hay algo que no soporto, ¿no? Es decir, comprendo, pero al final no lo siento, ¿no? Muy importante. Y conozco muy bien dónde ese camino llega. Heidegger, ella se para. Porque todo ese camino de esta poesía, ¿dónde se para? ¿Dónde se para? Es decir, a hoy creo que no. Hay un problema que es un problema de es decir, el problema de la poesía que se interroga sobre sí misma, ¿no? Y eso lo entiendo, pero entiendo también que hay, como dire, una frontera muy difícil a superar. Puede ser una frontera de pensamiento, una frontera filosófica, que puede ser Heidegger de una manera u otra bloqueado, decimos.
y que no veo no veo muy claro, ¿no?, en todo eso. Eso es la razón por la cual no me gusta muchísimo, porque al final tenemos Celan, tenemos Heidegger, tenemos Jabbés, tenemos la ontología de la palabra, y una vez que estamos en la ontología de la palabra, a mí me cae bastante mal. Es decir, no sé, ¿dónde vamos después? Es decir, una vez que porque al final hay fragmentos, ¿no? El libro es fragmento de un libro futuro, es decir, fragmento, y él lo dice, la coincidencia de experiencia poética, experiencia espiritual, está hecha por fragmentos, por momentos de luz. Sí, bueno, entonces estamos en el momento de luz, es decir, el momento de luz, este momento de luz que es una búsqueda continua, que se puede, no, a un momento dado puede aparecer ese momento, pero sí, para mí no es es decir, que para mí, como poeta, como escritor, no siento mío este territorio. Es un territorio ontológico de la palabra, es muy claro para mí, es decir, de un lado hay, por ejemplo, Celan, que me parece algo importante para él. Puede ser, Valente es un análogo de Celan, de cierta manera, pero hay también, para mí, toda otra poesía, que es, por ejemplo, la poesía polaca, siempre de Różewicz y de otros grandes poetas que eligen otra versión del mundo. Es decir, de una manera o de otra, Valente, a su manera, se pone la célebre interrogación de Adorno, que vamos a hacer después de Auschwitz. ¿Cómo se la puso Celan a su manera? Valente se la pone a su manera. Y los dos se dan más o menos la misma respuesta. Es decir, una búsqueda, una profundización mortal, justamente, de la palabra. Pero hay otra respuesta, hay otro camino. El camino de Różewicz, de Milosz, el camino de la grande poesía polaca y la poesía rusa, por ejemplo. Y es decir, no, podemos hablar, podemos todavía comunicar. Los muertos, sí, son muertos, pero podemos hablar con los muertos de una manera mucho más simple. Eso. Gracias. Entre dos mundos, ¿no? Entre el planteamiento que ha hecho Elsa sobre los límites de la palabra, ¿no?, y ese recurso al cuadro, al grabado como camino hacia las torres, ¿no?, del grabado de Durero, y esta última afirmación, ¿no?, de Máximo sobre aquello que no le gusta de Valente. La cuestión es que cuando se habla de Valente, ¿qué es lo que ocurre con un clásico, no? Es que cualquier cosa que cojas, ¿no?, cualquier frase, cualquier poema, cualquier fragmento, cualquier incluso comentario, ¿no?, te puede llevar a hablar de todo, ¿no? O sea, en Valente está todo, ¿no?, en el ensayo, en la poesía, es decir, es increíble, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo soy de una ciudad vórtice, ¿no? Soy de una ciudad cerrada, levítica, y sobre todo conozco bien esa tradición de mi ciudad, que es una ciudad un poco taimada, ¿no?, de callejones, ¿no? Entonces yo siempre me han gustado las aperturas, ¿no?, las aperturas de todo tipo. Incluso me he escapado muchas veces de círculos, me he ido de sitios, ¿no? Me he ido huyendo de sitios porque no soportaba, era con una sensación de claustrofobia, ¿no?, con una tradición, con un poeta muerto que estaba por todos lados, ¿no?, con un poeta muerto que además lo sentías incluso como culpa, ¿no?, como culpa, yo qué sé, incluso familiar, vamos, es que no se puede decir de otra manera. Entonces Almería era una apertura, ¿no?, es decir, era una apertura, y siempre en mi vida ha estado un poco vinculada a ese exilio, a esa condición exílica de estar siempre moviéndome entre dos ciudades, una que era el vórtice, ¿no?, algo que se lo traga todo, ¿no?, y una ciudad salir de Granada era llegar a Almería un poco, aunque bueno, no soy de Almería, para un almeriense puede ser también igual de vórtice Almería que para mí puede serlo Granada, ¿no? Pero para mí Almería no es lo vórtice, es todo lo contrario, es la apertura, ¿no?, es el mar también, es la expansión, ¿no? Y bueno,
una de mi descubrimiento de Almería es a través de las conversaciones con Fernando García Lara de la obra de Valente, ¿no? Es decir, yo había leído algunas cosas de Valente en la facultad, Mandorla, sobre todo recuerdo, ¿no? Que era una reflexión sobre la escritura, que es lo que tú precisamente decías, Máximo, que era quizá el poemario que se pregunta sobre qué es lo de escribir, qué es la poesía, qué es todo esto, ¿no? La poesía que se hace problema. Y es verdad que en esos momentos de lo que se llamaba postmodernidad, pues ese libro tenía un atractivo y Valente tenía ese atractivo. Pero en esas conversaciones, como digo, con Fernando García Lara se me descubre otro Valente, que es un Valente precisamente el clásico, ¿no? Aquel con el que puedes tratar toda la historia de la literatura, ¿no? Es decir, que leyendo sus ensayos y leyendo su poesía, es decir, leyendo a Valente ha aprendido la historia de la literatura universal, que eso es lo importante, porque puedes leer la historia de la literatura española, ¿no? Pero con Valente lo que haces es leer la historia de la literatura universal. Y puedes viajar, puedes moverte en tradiciones y tienes los recursos con Valente para saber moverte en esas tradiciones, porque también, como ha dicho Máximo, está su preocupación por la traducción. Mis trabajos, con esas biografías que tan amablemente ha comentado Isabel al principio, ¿no? Que, por cierto, pues estas rituales de estas sesiones de Valente, pues me parecen que, aparte de que deben mantenerse, deben de profundizarse, ¿no? Lo que hacen Raúl y Isabel de acompañarnos, no acompañar a nosotros, pero sé que otras veces lo han hecho, acompañar a la casa de Valente, grabar un poema. Yo he leído un poema que precisamente habla de mi obsesión por destruirme como biografía. Máximo ha leído un poema traducido por Valente de Montale, y Elsa ha leído un poema también de paisajes con figuras, ¿no? Es decir, me parece un ritual precioso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que creo que la Facultad José Ángel Valente debería continuar y profundizarse, quizá pues desarrollarse con esta conclusión, dedicando unas jornadas a Valente, pero luego, como ha sido todo el año, pues invitando a poetas que realmente pues pueden ser la representación de un pensamiento semejante, ¿no? Al de Valente en cuanto a la concepción de la poesía, ¿no? Que no es, digamos, menor, digamos, no considerar la poesía como algo menor o anecdótico, sino como algo que tiene un papel, ¿no? Pues a mí me ha interesado la traducción, fundamentalmente, en esa apertura, y recuerdo que en todos los estudios sobre traducción siempre hay un ensayo seminal, ¿no? Que es La tarea del traductor de Walter Benjamin, 1923, donde dice que la traducción, lo que debe de hacer, o el traductor, ¿no? Lo que debe de hacer es ampliar el mundo, ¿no? Ampliar el lenguaje propio, no profundizar o adaptar, no la adaptación, sino incluso la extrañeza, abrirse a lo extraño, incluso al sinsentido, ¿no? Que puede tener el lenguaje, ¿no? En ese sentido, pues voy a leer 3 fragmentos sobre mis experiencias que tienen que ver con esta apertura al mundo a través de Valente, ¿no? Y ahora, pues, voy a leerla, voy a reflexionar sobre ella. La primera se titula Marrakech. En el verano de 2010, en los días en que la selección española de fútbol jugaba la primera fase del Mundial de Sudáfrica, visitamos Máximo y yo a Goytisolo en Marrakech. La primera tarde, tras encontrarnos con el Café de France, escena ya mítica entre las letras españolas, dimos un paseo hasta la Place de Fléventier. Allí nos enseñó una pintada en una fuente. Nada especial, ¿no? Alguien había escrito en una fuente la palabra Barcelona con C con cedilla, con una pésima caligrafía, ¿no? El autor de Juan sin tierra disfrutaba enseñándonos esa palabra, la que nombraba a su ciudad natal, en una nueva acuñación de resonancias futbolísticas, en una plaza de una ciudad que había elegido para vivir y formar a su tribu. Luego subimos a una terraza, desde donde podíamos ver los muros de lo que queda del Palacio El Badi del siglo XVI, inspirado en la Alhambra de Granada, y nos había llevado allí no para ver el palacio. Nos señalaba con el dedo las cigüeñas que anidaban en unos muros del mismo color que el Palacio Nazarí, y nos comentaba que, bueno, las costumbres de esas cigüeñas, ¿no? La vida social y erótica de las cigüeñas, sus cotoreos, sus rutas migratorias, lo que hacían cada tarde, cada mañana, ¿no? Y siempre las señalaba con el índice, ¿no? Bueno, visitar a Juan Goytisolo en Marrakech es una experiencia doble y dialógica. Pocos escritores peninsulares han podido desarrollar una biografía literaria tan rica en nomadeos y migraciones.
Pocos han escrito 2 tomos de memorias como Coto Vedado y En los reinos de Taifa, ¿no? Donde verdaderamente van en fondo hacia una biografía española, ¿no? Pero no al uso, y en los que la confesión, como en la de los viejos maestros de las autobiografías franceses e ingleses, se convierte en literatura y en un mero ajuste de cuentas, ¿no? Ideológico, como suele ocurrir, ¿no? Es verdad que en esas memorias hay algunas aclaraciones, ¿no? Pero no se levantan tribunales, ¿no? No se juzga, no intenta juzgar a posteriori la historia. La intención de Goytisolo en esos libros es comprender el pasado, dar un sentido novelesco a la historia. Y el maestro de Goytisolo en ese sentido es Américo Castro, que es precisamente el que nos abre, ¿no? Es decir, ese pensamiento que puede ser ficticio, que puede ser irreal, pero es el que nos abre a comprender la historia, no a explicarla, no solamente a comentarnos lo que ocurrió, que bueno, ya sabemos lo que ocurrió además, podemos tener muchos datos, pero el problema es comprenderlo. Y esa es verdad que es una cuestión que siempre un español se plantea en el contexto europeo, ¿no? Es decir, explicamos muy bien nuestra historia, pero quizá no la comprendemos. Es incomprensible, porque a veces es incomprensible la historia de España en ese sentido, ¿no? Bueno, pues a unos pasos de la casa de Juan Goytisolo está el Cinema Edén, un cinema donde se presentaban películas de los años 50 y 60, y al final se llega a la plaza de Jemal Fannà, que precisamente Máximo ha leído la traducción italiana de una meditación de Jemal Fannà de José Ángel Valente, ¿no? Y esa plaza de Jemal Fannà es literalmente la asamblea de los muertos, la asamblea de los aniquilados, ¿no? Más que una plaza, como sabéis, es un campo abierto, ¿no? Es algo abierto, es un espacio abierto, en ese sentido, el espacio o del claro, ¿no? Del bosque, o del claro del bosque en el sentido de María Zambrano, ¿no? O del espacio, ¿no? de Chillida, ¿no? De Chillida. Bueno, pues en ese campo abierto llegan gente, o llegaban gente antes de muchos kilómetros a la redonda para vender cosas, para recitar, habitantes del desierto, pícaros, cuentistas, ¿no? Turistas, por supuesto, y hasta hace poco cuentacuentos, ¿no? Bueno, ese es el espacio, ¿no? Ese es el espacio en el que me siento, en el que verdaderamente, y el que yo relaciono con Almería, precisamente, ¿no? Es decir, el que relaciono con esa, y con la elección, precisamente, de Valente de Almería como lugar de apertura y de espacio, ¿no? Él hablaba de la luz, pero la luz es una luz que se expande, ¿no? en un espacio, ¿no? en una dimensión. De hecho, hemos subido ahora mismo a su casa arriba, me comentaba Raúl, ¿no? Que podemos ver a 300, en la parte de arriba de la terraza, es 360 grados, ¿no? Es decir, una sensación espacial total. De hecho, ¿no? Como sabemos, ¿no? Hay un documental que yo recomiendo que se titula el lugar, ¿no? El lugar del poeta, que precisamente habla de por qué Valente eligió Almería, ¿no? Y una de las razones precisamente es la casa, ¿no? La estructura de esa casa vertical, y donde arriba puedes tener una visión, ¿no? Completa. Bueno, pues yo me pregunto por qué me gusta tanto esa definición que hace Juan Goytisolo, y que también sería perfectamente aplicable de Valente, ¿no? Cuando dice que se siente castellano en Cataluña, afrancesado en España, español en Francia, latino en Norteamérica, nesnarí en Marruecos y moro en todas partes, ¿no? Decía, ¿por qué esa afición a sentirse siempre fuera del lugar? ¿Por qué buscar esos espacios donde no hay una definición, ¿no? Donde no hay algo que clausura, que crea vórtice, que te chupa, ¿no? Es decir, y en el fondo te quita energía, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ese conflicto familiar entre dos culturas, ¿no? Que puede ser en España, bueno, o tres, ¿no? Lo cristiano, lo musulmán, lo judío. Es el principio, sin duda, en nuestra tradición, de un futuro muy negro, ¿no? De rupturas, de tensiones dinámicas continuamente, ¿no? De ideologías enfrentadas, ¿no? Y por eso me gusta esa definición, porque está llena de energía, en el fondo. Es energía, ¿no? Es energía artística y es energía ideológica también, en el fondo, que no se deja chupar por el vórtice, ¿no? Y siempre
como en el caso de Valente o en el caso de Goytisolo, buscando siempre actitudes que pueden ser ambiguas ideológicamente o transversales, ¿no? Y que pueden ser siempre prejuzgadas por los tribunales de la historia, ¿no? Pero que en el fondo son soluciones que siempre son sospechosas en un entorno español, porque siempre está lo ambiguo, lo transversal, ¿no? Los desvíos incluso del camino, ¿no? Con esa frase que ponías del poema de Valente en gallego, ¿no? Y incluso la posibilidad, como en el caso de Valente, de volver al gallego, ¿no? Al final de su vida en unos poemas, ¿no? Es decir, en esa posibilidad de pronto pues, de volver a la lengua primigenia, ¿no? O materna, ¿no? O que oías, ¿no? cuando eran niños, ¿no? Bueno, esa es una primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con esa otra relación mía con el espacio de Almería, que es el desierto, ¿no? Es algo que ya, quizás las pocas cosas que tenía que decir sobre Valente ya las dije en su momento, voy a repetirme, pero bueno, tiene que ver con la traducción, ¿no? Bueno, hay una tradición poética, y en ese caso ya me muevo en donde Máximo se movía y voy acabando, ¿no? Que tiene que ver con la problemática, se hace plantearse qué es la poesía, la palabra, ¿no? Ese profundizar en la palabra, esa idea del tufatore, ¿no? Del que se sumerge para luego ascender, ¿no? Bueno, una tradición poética que busca el insólito equilibrio entre la racionalidad crítica, que se articula en la palabra, y la revelación poética, que se construye al mismo tiempo como palabra y como silencio, que ese sería el terreno de donde se mueve Valente, ¿no? Es decir, que se articula como palabra, pero también con la posibilidad del silencio, ¿no? del espacio en blanco, ¿no? Bueno, la revelación, que es mística, que ahí donde decía Máximo que en Italia no existe esa tradición mística, porque en Italia está San Francisco de Asís, que fundamentalmente es un hombre de actos, de acciones, ¿no? Y de compasión hacia las criaturas. Sin embargo, en España es verdad que la tradición es mística, es una búsqueda de ese contacto casi carnal con Dios a través de la palabra, ¿no? Es decir, la que toma la carnalidad de la palabra, ¿no? Entonces, esa revelación que a Valente le interesaba es, como él decía, un intelligere incomprensibile, ¿no? Es decir, un comprender o entender no entendiendo, ¿no? Que ese es San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan era el mundo de San Juan, que para Valente, ¿no? Y para Goytisolo es el mayor poeta de la historia de la poesía universal, ¿no? Es decir, ese que es capaz de llegar a ese comprender no entendiendo, o sea, entender no entendiendo, ¿no? Y eso es lo propio de la experiencia mística, ¿no? Desde esa triple dimensión del arte, o sea, racionalidad, revelación y expresión bajo forma de palabra o silencio, nace esa continua reflexión de Valente sobre las posibilidades y los límites del lenguaje. Y dentro de esa lógica es coherente la publicación en 1994 con su obra poética prácticamente cerrada, a falta de los fragmentos de un libro futuro que se publican ya en el 2000, ¿no? En el mismo año de su muerte, ¿no? Y algunas obras en prosa, como las notas de un simulador o el elogio del calígrafo y la experiencia abisal, ¿no? Bueno, pues en ese momento publica la traducción del prólogo al Evangelio según San Juan, a partir de la traducción al italiano del Evangelio de un poeta hermético, Salvatore Quasimodo. Y ahí es donde se dicen estas palabras, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba cerca de Dios, y Dios era la palabra. Esta, en el principio, estaba cerca del Dios. Por medio de ella todo fue creado y nada fue creado sin ella. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este es el texto, ¿no? El Evangelio según San Juan, ¿no? Este texto, ¿no? Es el que marca fundamentalmente el carácter esencialmente verbal de nuestra civilización cristiana, ¿no? Es decir, ese vínculo entre la palabra y Dios, que a Máximo no le gusta nada, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Es decir, porque ese es el origen de esta... Los griegos tenían logos, los cristianos tienen el verbum. Bueno, sí, ahora si no concluyo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, no voy a continuar, sencillamente yo creo que puedo dejarlo ahí, pero voy a...
¿Eh? Sí, tienes todavía 15 minutos. Bueno, pero tampoco quiero... Creo que sí, además luego podemos comentar, ¿no? Y conversar y tal. Pero sí quiero acabar con nuestro amigo Massimo Dizzante, que tiene un texto. Él explica su poesía a partir de una habitación, ¿no? Que la llama la habitación del dragón. Sé que aquí se ha tratado del dragón en algún momento, se ha tratado sobre todo de San Jorge, del poema de San Jorge y el dragón, ese poema, el cuadro de Paolo Uccello, ¿no? De San Jorge y el dragón, ¿no? Ese poema exfrástico, ¿no? de Valente, en donde bueno, pues ahí está la figura de San Jorge, la figura de la mujer, la figura del dragón, que está en ese momento atacado por San Jorge, ¿no? Bueno, pues Máximo precisamente explica y quizá por explicar un poco el poco gusto de Máximo por Valente a partir de esa idea de la habitación del dragón, ¿no? La stanza del drago, ¿no? Entonces dice Máximo en esa explicación de cómo se acerca la poesía que efectivamente es una frontera entre la poesía y la prosa. Es decir, él dice que una parte suya tiene una residencia fija en una habitación del dragón, a partir de una experiencia de la época de estudiante, ¿no? En Urbino, en el Palazzo Benedetti, donde había una habitación donde hay un dragón dibujado, ¿no? Entonces, digamos que ahí comienza, es decir, esa idea de la habitación cerrada, la cueva, ¿no? Que aparece en el cuadro de Paolo Uccello. Es también la habitación a la que vuelve Maquiavelo en el poema que Valente dedica a Maquiavelo, ¿no? Que está todo el día paseando, él se encuentra jugando, ¿no? En las tabernas, ¿no? Y luego siempre regresa a una habitación donde precisamente se viste con ropas lujosas para estar en su propia habitación, ¿no? Mientras que para salir a la calle se viste como de cualquier manera, de manera desocupada. Cuando entra en su habitación se viste de manera lujosa para tratar con los muertos, para leer a los muertos, ¿no? Y precisamente ahí lo que se plantea es esa frontera entre la poesía y la prosa, que como bien planteaba Máximo, es el caso del fragmento, los fragmentos, o al principio de estas sesiones, ¿no? Cuando Almanza planteaba las etapas de los ensayos de Valente, ¿no? Digamos, las palabras de la tribu como historia literaria, ¿no? Que efectivamente ese es el mundo o el aspecto mundano de Valente, y luego esa progresión hacia el fragmento, hacia la prosa que busca la esencialidad de la palabra poética. Y lo que dice Máximo es eso, ¿no? Es decir, para conocer el mundo hay que salir de la habitación del dragón, ¿no? Es decir, el dragón es demasiado fascinante, esa lucha con el mal, ¿no? Esa lucha con la palabra, ¿no? Pero para conocer el mundo hay que salir de la habitación del dragón, hay que conocerlo, hay que viajar, hay que conocer las cosas, hay que amar las cosas del mundo, ¿no? Esa es la dimensión quizá que en un momento puede ser... puede aparecer el recelo que Máximo explica respecto a esa búsqueda esencial heideggeriana, ¿no? La poesía como casa del ser, ¿no? Como casa del ser, como casa esencial del ser, que puede ser el peligro y el riesgo del silencio también, ¿no? El riesgo del silencio, ¿no? De cerrarse en la cueva, ¿no? Bueno, esto es lo que quería plantear, ¿no? Gracias. No, pero no, es decir, que no quiero decir que no me gusta a Valente. Digo que como poeta estoy en otro territorio, simplemente eso. Para mí el camino de Valente es un camino cerrado, es decir, no veo... Bueno, en primer lugar, no veo, no sé en España, pero en general no veo poetas... Puede ser que con él se acaba un camino, ¿eh? Puede ser también. Hay artistas que acaban un camino, hay artistas que, entiendes, que abren a otro. No sé si en el caso no sé, ¿qué piensas? No, yo sí pienso que Valente ha abierto caminos a la poesía. Lo que pasa que... No, ha abierto en la poesía española. Sí, lo que pasa es que Valente, también hay que pensar que Valente cada vez está más revalorizado. Es decir, que en su momento Valente no era un
poeta de primero, o sea, no era el más conocido. Yo recuerdo decir que de lo que él, por supuesto, eludía cualquier clasificación de generación, ¿no? Pero digamos, de los poetas de la época de Valente no era el más conocido, o sea, primaban muchos otros, ¿no? Era Gil de Viedma, fundamentalmente el que se llevaba, sí, claro, que era una concepción de la poesía muy distinta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Valente es un poeta que se va creciendo conforme pasa el tiempo, es decir, no solamente como poeta, sino como ensayista, con la relación con las artes, con la música, con el espacio, ¿no? Valente va creciendo en la... Claro, eso me parece claro. Sí. Y yo creo también, además aquí tenemos a Raúl, yo creo, por ejemplo, que en la poesía española Valente sí es una referencia... Sí, se me permite. Si me permite intervenir, yo creo que tenéis razón los dos, y me explico. Es verdad que el camino de Valente, lo que es la poesía de Valente, la cierra él. Es decir, es una obra muy potente, con un cuestionamiento de lenguaje, de su interacción con la arte, todas estas cosas que habéis dicho, que seguir ese mismo camino. Yo reconozco que hay muchos, me incluyo yo también, que estamos muchos poetas que hemos bebido de ahí, pero transitando por otros lados. Es decir, como que si te acercas a beber a un arroyo, pero te retiras porque sabes que es peligroso permanecer ahí mucho tiempo, ¿no? El peligro de Valente es que después ha habido muchos imitadores de su obra, y es verdad que se cae cuando se cae de las manos. Es una obra tan potente que si no es sincera, si no tiene el pozo que tiene la obra de Valente, acaba quedándose en poca cosa, ¿no? Entonces, el otro día estuvieron aquí Ada Sala, Jordi Doce, Agustín Fernández Mayo, por ejemplo. Son tres poetas muy distintos y que es verdad que los tres han bebido de Valente. Tú lees la poesía de Agustín Fernández Mayo, en principio no tiene nada que ver, pero sí hay unas semillas que ha recogido de la poesía de Valente. Hablo del caso de Ada Sala, por ejemplo, ¿no? Ada Sala, en sus primeros libros, sí es una valentiana totalmente, pero son sus libros más endebles. Conforme ha ido alejándose de la sombra de Valente, su poesía ha crecido muchísimo más, pero Valente sigue estando, pero sin esa referencia tan directa, ¿no? Entonces es verdad que seguir el camino marcado por Valente es darse con una pared cerrada, porque no se puede decir más de lo que ya dijo él, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cátedra Valente para los poetas. Hay que leerlo porque se aprende muchísimo, y porque esa carnalidad de la palabra, ¿no? de la que tanto habéis comentado, creo que es necesaria, pero claro, no imitando sus formas, ¿no? Sino aprendiendo de lo que realmente la palabra puede dar de sí, ¿no? Y eso Valente, a diferencia de otros poetas de su generación, que van transitan por otros lados, eso hace que Valente, yo creo, que permanezca. Esa poesía más apegada al momento histórico, más circunstancial, ¿no? Se ha ido perdiendo valor. Se lo comentaba ahora Isabel, y decías que la generación del 50, pues Jaime Gil de Viedma tuvo su momento, ya se lee menos a Jaime Gil de Viedma. Mucho menos, ¿no? José Agustín Goytisolo fue quizá un poeta espectacularmente famoso, popular. Ya nadie gente de mi generación no lee a José Agustín Goytisolo. Y imagino que las generaciones posteriores incluso puede ser que ni le suene el nombre, ¿no? Sin embargo, Valente va creciendo, va emergiendo, ¿no? De esa profundidad, porque lo que tiene es una obra muy potente y muy consistente. Es un clásico. Yo creo que la define a la perfección. Y en la segunda mitad del siglo XX en España, clásico, poeta, yo creo que Valente, y bueno, tendríamos que rascar mucho para encontrar otro, ¿eh? Sí, no, eso es así, es decir, no, como clásico de la segunda mitad del siglo XX, sea tanto en poesía, en novela, que tenga una obra que pueda, que tenga proyección de futuro, es decir, que sabes que va creciendo con el tiempo, que se vaya enriqueciendo también, ¿no? Con esa relación, con otras, pues no creo que exista algo parangonable, ¿no? ¿En Italia tú crees que existe algo así? ¿Un poeta? Sí, Pasolini, ¿no? No, bueno, nella seconda metà del siglo XX, un classico della seconda metà, un poeta clásico. Bueno, el problema es que Montale vivió hasta los años 70, ¿no? Pero es verdad que los poemas importantes de Montale están en la primera mitad del siglo. No creo que Pasolini es un poeta tan... No, tú decías que hacía... Pasolini no, Montale sí. Sí, pero Montale
Fernando. Incluso hay un parafraseo de Valente, del poema de Montale. Sí, versión. Pero Montale empezó a escribir en los años 15, 16 y termina en los años 70. Sí, pero tú bien decías que, por ejemplo, una figura como Valente, que sirve también como conexión, también es que es importante ese vínculo con la poesía latinoamericana, ¿no? Que quizás es en Latinoamérica donde ahora mismo la poesía que se está haciendo más... no hay más que ver los poetas que asisten a estos especies de congresos o reuniones que hacen en Cartagena de Indias, no sé por qué, siempre se van a Cartagena de Indias, y aquello suena a Valente, vamos, Latinoamérica hay muchísimo seguimiento de la poesía de Valente. Creo que sí, seguro. De todas maneras hay poetas bastante buenos, ¿no? ¿Y qué os parece además si estáis hablando de la poesía y que por tanto había como un callejón sin salida, que sería la problemática concerniente a la ontología de la palabra? Yo creo que Valente quería borrar también esto de la poesía. Yo creo que a donde había que ir a ver a Valente es en la idea de creación. ¿Cómo se accede a la creación? No cómo se hace poesía, sino cómo se accede al momento creado y dónde reside el momento creado. Y eso quizás nos aclararía el panorama en donde empezamos con las autoridades, ¿no? Que si Heidegger, que si... Eso nos aclararía bastante el panorama, porque yo creo que él realmente lo que meditaba siempre era en el momento creativo, en la residencia de la creación. Y toda esta cosa más turbia de la poesía. De hecho, las palabras de la tribu, que en efecto lo has definido muy bien, pero las palabras de la tribu no deja de ser un ajuste de cuentas para callarse ya para siempre. Y bueno, esto es lo que tengo que decir al respecto de la literatura española. Punto. Y ahora continuamos por otros caminos porque hay que seguir avanzando. De modo que, bueno, que simplemente es una invitación a ver bajo esa perspectiva. Bueno, pero es que eso, lo que estás planteando es otra de las cosas que sorprende en la obra de Valente, que es la coherencia, ¿no? Es decir, que hay una coherencia cronológica, además, bueno, efectivamente la última etapa puede ser la más hermética, ¿no? Podemos decir, pero que existe esa coherencia en evolución y no ajuste de cuentas, sino ir solucionando, ¿no? Ir solucionando problemas creativos, ¿no? O problemas creativos, desafíos creativos. Solamente hay un caso en las palabras de la tribu en donde Valente se les dice, que es en la valoración de Juan Ramón Jiménez Regento Machado. Sí, al final. Primero el gran poeta era Antonio Machado. Sí, al final. Y al final es Juan Ramón Jiménez. Sí. Bueno, precisamente porque en esa lectura que hace es sobre el yo, ¿no? Es decir, es el superego, ¿no? de Juan Ramón Jiménez frente a la poesía del tú o del otro, que es la de Machado, pero al final efectivamente no va más hacia... Sí. Y en efecto también coincido en eso, es que Valente en los años 70, no digo que fue ninguneado, pero vamos, no era nadie. No, eso sí. Ni siquiera en el plano de la edición. El poeta de entonces era Guidisolo, José Agustín, y luego Independiente. ¿Y después, en los años 80, 90, no? No, lo que ocurre con él desde que reside en España es que buena parte de sus energías la dedica al debate, a la confrontación y a aclarar una serie de cosas a gente que él creía que no sabían nada al respecto, ¿no? Pues no hay más que poner el ejemplo quizá un poco chusco de lo de la poesía de la experiencia. Claro. La poesía de la experiencia, la poesía de la experiencia, ¿por qué hablan de la poesía de la experiencia? La poesía de la experiencia se trata de la poesía de la experiencia, que es un libro que en los años 50, ¿no? Aparece en Inglaterra y que solo... Langbaum, sí, que solo conoce Gil de Bien Mayer. Bueno, aparte de la cosa chusca, él precisamente en el momento en el que se convierte en más hermético, es en el momento en donde baja a la arena de una manera casi diaria, ¿no?
a bregarse con quien sea y a bregar espadazos por todos los sitios y a pelearse con todo el mundo, ¿no? Y a decir las verdades del barquero, ¿no? Entonces, los dos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Crees que la cuestión para Valente es salir de la habitación del dragón o invitar al dragón a habitar su propia casa? Yo creo que existen los dos momentos, es decir, yo creo que por eso lo que decía antes, creo que existen los dos momentos, ¿no? Y como acaba de decir Fernando, efectivamente cuando está más con el dragón es cuando está más en la vida civil o en la vida pública, ¿no? Pero que coincide en Almería, ¿no? Sí, sí, sí. Que Bueno. coincide en Almería. Sí, Pero esa vida pública se manifiesta bueno, lo conoces bastante bien, en miles de luchas, de todo tipo. De todo tipo, incluidas las cosas de la vida cotidiana aquí, como se me llama bien, ¿no? Entonces, desde ver un día en el bar a un señor que está insultando a una señora, a su esposa, y meterse por medio, y entonces siempre dice, ¿quién le ha dado vela en este entierro? Y le arreó un golpe. Le arreó un golpe. Sí, pero quizá la pregunta tuya es que es un eterno dilema que tiene que ver con la poesía y yo creo que tiene que ver con el arte en general, ¿no? Que también es la solución que, bueno, la cuestión que cómo lo soluciona Máximo, ¿no? Que es que la habitación la habitación de la prosa, ¿no? De la prosa del mundo, ¿no? Tiene un guardián. Guardián, sí. Yo soy un guardián de mí mismo, pero tengo que... Bueno, me quedo guardián, ¿no? de la habitación del dragón, pero tengo que dejar pasar mucha gente. Entonces, yo estoy mucho más que... Me parece que yo tengo una idea de la prosa, del mundo de la prosa, que Valente no creo que... No creo que la tenga. Es decir, no, yo tengo una tentación de la prosa que no me parece que hay en Valente. Hay poetas que son tentados, se dice, por la prosa. Y hay poetas que no. Porque al final, Montale fu terriblemente tentado por la prosa. Y al final hizo fragmentos prosásticos aparentemente sin sentido. Es decir, porque la poesía... eso es la palabra. Al final, Montale, ya que estaba desencantado desde el principio, está el ejemplo máximo del desencanto. Aquí no termina con el desencanto, aquí terminamos con el encanto. Sí. Bueno, sí, pero encanto quiere decir que tú confías en el canto. El descanto significa que tú desencanto significa que tú no confías más en el canto. Está muy simple. La poesía o es canto o es otra cosa. Me parece que él confía hasta el final con todas las peleas del mundo. No, la poesía es canto. Bueno, pero él también utiliza una expresión que es también machadiana, ¿no? Que es el canto de frontera, ¿no? Que precisamente en ese terreno entre la habitación, entre la cueva, podemos decir, y el camino, ¿no? La habitación entre la cueva y el Para camino. Valente el dragón es la palabra, entonces. Yo he evidente. encontrado un fragmento manuscrito junto al manuscrito del poema sobre la cerámica china, y Valente apunta las siguientes palabras: nadie conoce verdaderamente a un dragón si no lo ha invitado a habitar su propia casa. Entonces me parecía muy interesante. Sí, pero yo lo tenía toda la noche. Yo lo tenía toda la noche. Es decir, yo vivía con el dragón todo el tiempo. Eso es el problema, que me aburría un poco todo el tiempo con el dragón y quería un poco que la gente, ¿no?, entrara un poco a ver cómo se vive. Eso me parece claro. Es decir, que es una forma es la natura, el temperamento, ¿no?, de poeta, que creo muy bien a lo que dice Fernando. Es decir, que este poeta, ¿no?, que tiene esa voluntad de profundizar a la palabra, pero puede ser también un hombre que en la calle hace lo que quiere. Es decir,
como decía el gran Flaubert, es decir, no soy yo que escribo, yo poeta que escribo, bueno, el hombre es otra cosa. Y San Juan de la Cruz también era un poco así, ¿no? Es decir, también iba por los caminos y tal. Pero la verdad es que ese tipo de discusiones las hacía no ya solo por los caminos, las hacía con Agamben, las hacía con Cacciari, las hacía con los grandes intelectuales del momento que estaban tratando de dar respuestas al problema de lo que entonces era la posmodernidad. Sí, Fernando, pero tú hablas de Agamben y Cacciari, que son dos filósofos que Sí, que claro. Siempre están a la frontera, ¿no? Sí, siempre están a la frontera, claro.